Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros vídeos conclusión de este primer módulo de la actividad internacional, en este caso orientado a lo que sería la gestión del tráfico, la parte más vinculada con el movimiento, con lo que algunos operadores podríamos identificar como transporte, ¿verdad?, de mercancías. Bueno, vamos a intentar hacerlo, llegar a unas conclusiones de una forma rápida y sencilla. Y sobre todo que tenga una carga técnica, una vez más, importante. La primera cuestión que nos tenemos que plantear, indiscutiblemente, es: sabemos la estructura geográfica del mercado latinoamericano, lo cual puede conllevar complejidad a la hora de poder mover mercancías, por ejemplo, de aquellos países que están situados en el área pacífica, en cuanto a que o nos vienen por abajo Cabo de Hornos o por Canal de Panamá, o porque tenemos que hacernos un planteamiento de subir a lo mejor hasta Portland o Los Ángeles para intentar hacer un puente terrestre, lo que llamamos un Inland Waterway, para poder llegar descargando contenedores completos en el puerto americano, meterlo en un ferrocarril, atravesar todo Estados Unidos por ferrocarril y llegar hasta la costa atlántica, puerto de salida, en el cual se incorpora en un nuevo buque que viene directamente hasta la Unión Europea. Más allá de la situación geográfica, en ella es muy importante tener identificado, tanto en los territorios aduaneros como en los países, quiénes son nuestros más importantes hinterlands, nuestros puertos internacionales, entendiendo cuál es el número de navieras que interactúan en ellos, cuáles son sus forwarders, si a su vez tienen freight forwarders, qué rutas tienen con la Unión Europea, si son directas o indirectas, los tiempos de tránsito, si se alquilan o se reparten plazas, los tiempos estacionales de salida, lo que llamamos las líneas regulares. Pero de la misma forma tengo que ver cuál es el radio de interactuación por el que a mí una mercancía no se me va a disparar económicamente, ni por peso, ni por volumen, ni por dimensión. Tengo que plantearme un ejemplo: Puerto de Arica. Tiene muchísimo tráfico, pero tiene mucho tráfico porque se reciben mercancías de Perú, de Chile y de Bolivia, fundamentalmente. Y no es un puerto que tenga una hiperestructura que nos dé unas garantías enormes en cuanto a que pueda ocurrirle algo a la mercancía. Pero, sin embargo, su radio de acción es realmente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que llega hasta Bolivia, es decir, tiene una zona realmente importante, ¿no? San Antón, sin embargo, pues a lo mejor su radio de interacción son 1000 kilómetros o 1200 kilómetros. Bien, eso es muy importante, identificar el radio de acción del hinterland para luego poder recoger o distribuir una mercancía de importación hasta puntos muy interiores del territorio. En el caso de la Unión Europea, los hinterlands portuarios más importantes están en el Reino Unido, en el puerto de Felixstowe, en Francia, en el puerto de Havre, Atlántico. En el norte de Europa estamos trabajando Rotterdam y Hamburgo, y en el sur de Europa el principal puerto hinterland es Gioia Tauro, en Sicilia. Hay muchos puertos, pero son los importantes, los que me permiten distribución en 24 horas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Los segundos son los hubs, los aeropuertos, mismo concepto que el anterior. Radio de acción internacional, compañías que operan, quiénes son los PSA, quiénes son los IATA, quiénes son los operadores de handling, qué tipo de mercancías se pueden preparar, no se pueden preparar, idoneidad del aeropuerto, pero también su radio de acción. Importantísimo. Plataformas logísticas para desarrollo terrestre. Indiscutiblemente, para la actividad de comercio exterior entre la TAM y la Unión Europea, la plataforma logística terrestre es como que se nos queda fuera, ¿no? Porque no vamos a poder mover, obviamente, ni en camión ni en ferrocarril mercancías entre los dos continentes. Pero no hay que dejarlas descartadas para entender qué pasa si yo quiero hacer una distribución dentro de un mercado. Ejemplo: si yo quiero trabajar con Colombia desde la Unión Europea, tengo un montón de puertos para poder acceder. Mi problema no es el número de puertos. Mi problema es, para ese tamaño de país, la plataforma logística, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en el puerto o se encuentra en una región y en una ciudad
que está habilitada con infraestructura suficiente para que ahí se pueda hacer lo que denominamos el picking, el packaging, la etiquetación, la preparación, ante una distribución capilar de mercancías y poder alcanzar puntos de venta distintos. Eso es lo importante. Bien. Otra de las reflexiones que tendremos que tener dentro de lo que es el tráfico de mercancías. ¿Cómo vamos a operar? ¿Qué nos interesa más? ¿Trabajar con un forwarder o trabajar con un freight forwarder del forwarder o un freight forwarder libre? La emisión de los títulos de transporte, sobre todo en los aéreos y en los marítimos, son emitidos en el marítimo por el forwarder y en el aéreo por el agente IATA. Las figuras de los identificados como transitarios, los freight forwarders o los subagentes IATA, no son necesariamente los que van a emitir el título de transporte y no son los que van a poder incidir intentando resolver una situación caso que se produzca. Por tanto, la ventaja que ofrecen muchas veces estos freight y subagentes es que es más económico gestionar con ellos, y es cierto porque pueden tener una tarifa de volumen gestionada con el forwarder, naviera o compañía aérea muy importante, pero hay que sopesar si compensan X dólares de reducción del coste a posiblemente falta de control o de resolución en caso de una incidencia en el tráfico. Por tanto, importante pensarlo, importante tenerlo en cuenta, que no es todo una gestión económica, sino es una cuestión de servicio y de solventación de la posible incidencia. Cuanto más protegidos estemos, entendamos que siempre más segura será nuestra actividad con nuestro proveedor o con nuestro comprador. La siguiente cuestión que tengo que llegar a la reflexión es de los documentos, ¿no? Cuando sobre todo escuchamos los famosos hay que enviar los juegos completos y las copias. Bien. En la operativa aérea, la gestión del documento va a depender de cómo contratemos la carga aérea, ¿no? Entonces recordemos que las fórmulas de cargar pueden ser el criterio que se denomina direct. Direct es cuando solamente hay un exportador y un importador y el ULD o el pallet es completo nuestro, por tanto no se reparte con otras mercancías y esa unidad se ancla directamente a la bodega del avión. Direct, solamente hay un Airway Bill, un Master Airway Bill, todo es muy claro, todo es muy transparente. El matiz lo tenemos cuando tenemos que trabajar en aéreo con grupajes. Entonces, en los grupajes podemos trabajar en el procedimiento del consolidated o en el concepto del back-to-back. En cualquiera de los dos casos, está claro que el Airway Bill va a generar una estructura de 3 documentos. El House Airway Bill Origen, que es el que se va a presentar, de hecho, a la aduana para que autoricen la conexión. El Master del Airway Bill, que lo lleva el capitán del vuelo y hasta que no llega a destino no lo suelta. Y el House del Airway Bill Destination, que es el que se le va a dar a la IATA de destino o al subagente o al que se le tenga que endosar. Cuando trabajamos con los BLs, tenemos que entender que los BLs pueden ser emitidos Received to be Shipped o Shipped on Board. Si es recibido a embarque, Received to be Shipped, entonces tendremos que entender que el BL principal, el llamado Master, puede ser emitido previo al embarque de la mercancía. La naviera, para poder hacer esto, tenemos que recordar que tiene que haber cobrado o nuestro, de nuestra empresa, o de su forwarder, que le ha anticipado el coste. Es como si el forwarder nos financiara a nosotros. Lo normal es que las navieras emitan BLs Shipped on Board, con la mercancía situada, cargada, estivada y trincada dentro del barco. Aunque luego se haya pagado anticipado, prepaid, o se pague aplazado, collect. Les da igual. Pero a mí no me da igual como operador. Técnicamente, ¿por qué? Primero, porque poder disponer del máster del BL, que de acuerdo a la Convención de Londres y a la última modificación de la legislación del año 98, me sigue confiriendo el máster del BL la propiedad de la mercancía. Hombre, perderla, si no he cobrado, puede generar un
Problema. Que no cobro, pero tengo la propiedad, pues a lo mejor hasta puedo bloquear mercancía en país de destino. Entonces, es importante hacer ese planteamiento. Y cuanto antes tenga la propiedad o el máster, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta conclusión nos tiene que hacer reflexionar en que no solamente hay una cosa que se llama BL, sino que el BL, dependiendo de cómo lo gestionemos, nos puede ofrecer más o menos ventaja, más allá de que luego el BL también se descomponga en tres, en el house de origen, en el máster y en el house de destino. Pero en el caso del marítimo, recordemos por favor que el BL no es un documento por sí solo suficiente para confirmar y asegurar que la mercancía va a estar en el barco. Entonces, a lo mejor hay que buscar con la naviera, vía su forwarder, algún otro documento que pueda certificar o garantizar que realmente en la fecha que hemos pactado con el operador logístico, la mercancía se va a cargar en ese barco que nos están diciendo. Yo les invito a que siempre jueguen con estas dos opciones. Uno, pedirle a su forwarder copia del manifiesto de carga, tanto del portuario como del estibador, para confirmar que efectivamente su mercancía ha sido subida al buque en la fecha que se había programado y que supuestamente luego el BL dice que la mercancía está dentro del barco y navegando. Y la segunda, que intenten obtener el documento que se llama Mate's Receipt. Dificilísimo de obtener, pero que es el documento que normalmente se mueve entre la naviera y su forwarder, en el que cuando la naviera ha cobrado, sí garantiza y reserva al forwarder un espacio dentro del barco, en la bodega y estibado. Por lo tanto, es como la garantía real de que mi mercancía sí va a estar dentro de ese barco, salvo que el barco luego no haga escala. Problemas mayores que habitualmente se suelen dar, ¿no? Pero en fin, reflexión por lo tanto y conclusión. No es importante lo de emíteme rápidamente un borrador para ver que está bien, más luego los juegos originales sean 3.7, da igual. Está bien eso, es en nuestro día a día, pero no es lo técnico. Lo técnico es asegurar algo más y garantizarle al destinatario que realmente lo que estamos pactando llega, pero porque sabemos que está en el barco, que estaba pre-reservado y si podemos controlar la propiedad, infinitamente mejor. No nos olvidemos que para solicitar un tráfico internacional y para poder realizar una gestión de tráfico internacional, hoy casi todo se mueve en contenedores, por lo tanto, la preparación de la unidad de carga hay que tenerla en cuenta, coordinando en conversación con el operador logístico que ustedes definan, el agente IATA, o con su forwarder, hablarles, explicarles de sus dimensiones, de sus pesos netos, brutos, de los volúmenes, para que les expliquen cómo ellos tienen configurado en su cabeza cómo lo van a integrar, si en contenedores de 20 o 40 o especiales, si en un pallet aéreo o mercancías sueltas caja a caja o en ULDs aéreos. Es importante esa comunicación. Es importante no olvidarnos que con los operadores logísticos hay factores fundamentales que son los que les van a ayudar a hacer muy rápido una cotización. Darles el PO Box origen, PO Box destino. El darles el valores work de la mercancía, el definirles cómo va la mercancía en cuanto a envase y embalaje y las medidas, el definir el volumen, el peso neto, el peso bruto, el identificar las cantidades y el identificar las partidas arancelarias, como identificar las condiciones en las que yo quiero contratar el tráfico, el recorrido, es lo mínimo que deberíamos de tener para que recibamos cotizaciones en condiciones y tengamos ciertas garantías de empezar a trasladar al operador logístico el que nosotros también sabemos algo de tu profesión, de lo que nos tienes que hacer para que podamos mover mercancías entre terceros países, entre diferentes países, y que por lo tanto no me tengas como uno más de los que hay en el mercado, que preguntamos lo estándar y lo normal, y nos enfadamos y nos preocupamos con la incidencia, sino que yo me estoy preparando ante una posible situación que esperemos que nunca se produzca. Como vemos, la gestión del tráfico internacional no debe llevarnos a un elemento complejo. La elección del operador logístico, muy importante, saber solicitar la cotización, muy importante, y controlar el movimiento de la mercancía, es importante desde la gestión del documento, que no solo
desde la recepción del Airway Bill o del BL con un número que luego podamos meter en el sistema web de la compañía y a través del sistema de tracking o seguimiento del movimiento, ver dónde está o cómo está la mercancía. Bien, con esto llegamos al final de este vídeo, de esta conclusión del tráfico de la gestión logística. No nos olvidemos, sobre todo, entender que en la actividad de comercio internacional esto es algo que en un altísimo porcentaje de nuestros negocios lo vamos a tener que subcontratar. Luego, por lo tanto, la subcontratación que sea pues, esté bien realizada y bien formalizada. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.